Pues buenos días a todos. Vamos a dar ya comienzo a la jornada de hoy que nos afecta sobre Verifactu y facturación electrónica y cómo cumplir con estas obligaciones legales. Eh, Como muchos de los asistentes sabéis, esta jornada se enmarca dentro del programa de Oficinas Acelera Pyme para Aquí Digital, que es un programa que, como su nombre indica, está puesto en marcha por Red.es, que es la entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Y que junto con la colaboración de las cámaras territoriales y Cámara de España, pues tenemos como objetivo el impulsar la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas, micropymes, autónomos, emprendedores de nuestra demarcación. Todas estas actuaciones están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation EU. Y todas estas acciones, tanto el programa como todo el tema de las ayudas y demás, están dentro del marco de la Agenda de España Digital 2026 y del Plan de Digitalización de Pymes 21-25. Hoy tenemos con nosotros a Fernando García Iglesias, ¿vale? Que es responsable de Artaiz Asesoría Tecnológica. Él es periodista por formación, pero lleva más de 15 años ayudando a autónomos, pymes y entidades públicas a conocer y adoptar soluciones tecnológicas para ahorrar tiempo y dinero. Trabajar de forma más eficiente y con ello pues conseguir un mejor servicio en sus operaciones. Y nada más, os dejo con él, con Fernando, que realmente es el protagonista y ponente de hoy, aunque bueno, todas estas jornadas, como bien sabéis, los protagonistas sois todas aquellas empresas que os habéis interesado por el tema y que después pues podemos seguir entablando conversación si deseáis afrontar cualquier tipo de proyecto a través del programa. Pues nada, os dejo con Fernando y cualquier cosina nos la podéis, o cualquier pregunta y demás, a través del chat que tenemos habilitado, si queréis abrir el micro en cualquier momento, os los tengo silenciado porque no haya ruidos durante la jornada e interrupciones, pero si queréis activarlo en cualquier momento, sin problema, consultarnos lo que sea necesario, que para eso son este tipo de jornadas. Pues nada, Fernando, Perfecto. te dejo Muchas, con muchas ellos. gracias. Muchas gracias, Israel. Bueno, pues nada, en primer lugar agradecer a la Cámara de León por la oportunidad de participar en este evento en el que el objetivo es que conozcáis todo lo que afecta a las normativas que se vienen para todo el mundo en breve, relacionadas, como decía el título de la charla, con Verifactu y con la factura electrónica, que son conceptos que a veces se confunden, que a veces no tenemos muy claro exactamente qué es una cosa, qué es otra, cómo cumplir con una, cómo cumplir con la otra, y un poco es lo que vamos a intentar aclarar, evitando en todo lo posible entrar en términos complejos o en términos informáticos, hablando, digamos, como yo siempre digo, como se lo contaría a mi abuela para intentar que Sí, lo entienda. Eso, sí, al eso vamos a final, intentar. al final también mucho de nuestro trabajo es eso, traducir Mm. a, a un Eso es. lenguaje asequible, pues Yo, todo. yo, yo con mis clientes siempre les digo que yo soy un traductor informático español, español informático, porque a veces cuando es un informático el que habla, que yo por eso digo que soy Mm. periodista, el informático empieza a soltar muchas palabras raras y muchas siglas y muchos complejos técnicos, conceptos técnicos que la gente tiene que hacer un acto de fe y dice, bueno, pues si me dices que esto tiene que ser así, pues me lo creo. No sé para qué sirve, no sé por qué hay que ponerlo, pero bueno, vamos a intentarlo. Bueno, pues empezamos ya. Como he comentado, si tenéis cualquier pregunta la podéis hacer en el chat, porque a veces igual es mejor aclarar una duda cuando estamos hablando de alguno de los conceptos que dejarla para el final, que igual no tenemos muy claro por qué habíamos preguntado eso. Sí, igual es mejor Sí,
aclararlo en el momento en caliente, digamos, ¿vale? Bueno, pues esto es un poco la estructura de lo que vamos a ver hoy, la normativa relacionada con estos temas, que son dos leyes, la ley antifraude y la ley Crea y Crece, los beneficios que nos da todos estos temas de facturación electrónica, es decir, intentar no verlo solo como una obligación o una imposición, sino también como algo que nos puede proporcionar otras ventajas. Las ayudas que hay a través de, bueno, en realidad el kit consulting ya no está disponible, pero sí a Mm. través del kit digital y preguntas o dudas que podáis tener, ¿vale? Bueno, una pequeña presentación. Nosotros somos una empresa con más de 30 años de experiencia en el mundo de las tecnologías de la información y la comunicación y hemos visto que muchos profesionales, muchos negocios, muchas empresas necesitan que alguien les asesore a la hora de elegir y de poner en marcha soluciones tecnológicas, a veces porque no conocen que existen soluciones que les pueden ayudar en su día a día y están perdiendo mucho tiempo en muchas tareas, en temas burocráticos, en temas de papel, en temas de gestiones, y otras veces sí que saben que hay herramientas, pero se piensan que esas herramientas tienen un coste muy alto o van a requerir un esfuerzo muy grande para su implantación. Entonces, lo que intentamos es encajar, digamos, el tamaño o la complejidad de la herramienta con quien la necesita para también no hacer un gasto de más, ¿no? Y pues como decíamos, eso nos toca hacer de interlocutor muchas veces entre nuestros clientes y el proveedor de la tecnología, de la herramienta, porque a veces hablan esos idiomas diferentes. Yo siempre digo que soy un poco como el amigo informático al que la gente llama cuando se compra un ordenador en casa, menos lo de los programas pirata, eso sí te lo hace el amigo informático allá él. Nosotros no hacemos eso en las empresas, obviamente, pero sí el poder ayudar a entender qué herramientas son las que pueden ser más útiles en el día a día de cualquier negocio, ¿no? Y luego pues practicamos con el ejemplo, intentando usar pues todas las herramientas TIC que están las mismas que ponemos a disposición de nuestros clientes, pues también las usamos nosotros internamente. Y dice, bueno, ¿en qué áreas? Pues es que hoy en día la informática ya está presente prácticamente en todas las áreas de la empresa, desde el típico programa de gestión, la página web, las redes sociales, la factura electrónica, la telefonía IP, business intelligence para análisis de datos, hardware, redes, etcétera. O sea, hoy en día prácticamente no hay un área en la empresa que no pueda ser mejorada a través de este tipo de tecnologías. Y bueno, somos pues distribuidores de diferentes herramientas, entre ellas todos estos temas de factura electrónica, pero también otros temas de automatización, de blockchain o de otras herramientas más avanzadas que no es hoy el día para hablar de ella. Bueno, entonces entrando ya en materia, la normativa relacionada, la situación actual y el calendario. En este momento, ¿cuándo es obligatoria la factura electrónica? O sea, a día de hoy, a 29 soy, ¿no? O 28, que ya no sé ni en qué día vivo. 18, sí. 28, perdón, a 28 de mayo, ¿cuándo es obligatorio utilizar factura electrónica en España? En este momento es obligatorio cuando el destinatario sea una entidad pública, es decir, si facturamos al Estado, digamos, como entidad general, a comunidades autónomas, a entidades locales, seguridad social, universidades, diputaciones, es decir, organismos que tengan titularidad pública. En esos casos es obligatoria la factura electrónica, que normalmente va a ir a través de FACE, que es el portal del Ministerio de Administraciones Públicas, en el que están adheridos, al que están adheridos prácticamente la totalidad de las entidades públicas. Hay algunas entidades que por temas políticos tienen su propio portal, pero el 95% de las entidades públicas están en FACE, lo que nos facilita a través de ese portal poder enviar una factura a cualquiera de esas entidades sin tener que estar haciendo una comunicación de forma independiente. Y luego hay una peculiaridad que es el servicio FACE B2B o FACE B2B, que es cuando eres subcontratista o contratista de un contrato y tienes que presentar facturas superiores a 5.000 euros. ¿Esto a qué se refiere? Por ejemplo, imaginar que una empresa gana la licitación para construir una carretera y subcontrata a una empresa, a vuestra empresa o a otra empresa, subcontrata pues el pintar las marcas viales, el pintar las líneas. Pues esa empresa que pinta las líneas no va a cobrar del Estado, no va a cobrar del ministerio o de la diputación correspondiente, va a cobrar de la empresa que ha ganado el contrato, que ha subcontratado ese servicio. Pero esas facturas entre esa empresa que pinta la carretera y quien ha ganado el contrato tienen que ir a través de esta plataforma porque la administración quiere conocer
en quién se apoya o en qué empresas se subcontratan determinados servicios y quiere ser, digamos, testigo del intercambio de facturas entre esas empresas. Entonces, en ese caso, esa factura no va a la administración pública, va al contratista o a la empresa que ha ganado la licitación o el concurso, pero va a través de esta plataforma que se llama FACE B2B, ¿vale? Cuando sea una factura superior a 5.000 euros, eso sí, ¿vale? Todo esto está, si tenéis curiosidad, pues en esta ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y en la ley 9/2017 de contratos del sector público, ¿vale? Y todas esas facturas que van a través de FACE o que van a través de FACE B2B tienen que seguir un formato que se llama factura E, que es un formato único en Europa, es propio, digamos, de España, que, perdonar por hay que decirlo, es lo que se llama un archivo XML, es decir, no es un formato de archivo pensado para las personas, sino pensado para los ordenadores. No está pensado para que lo veamos y entendamos la factura, los conceptos, los importes, sino que es un formato de archivo para que cuando lo recibe un ordenador pueda procesar de forma automática, porque ya tiene marcados con una serie de etiquetas dónde va a encontrar cada dato. El número de factura, la fecha, la base imponible, el IVA, todos esos datos aparecen definidos, delimitados por una serie de campos y de posiciones. Entonces, para un ordenador, eso le facilita mucho el procesar automáticamente esa factura. Si nosotros le enviamos un PDF como la factura, digamos, de toda la vida, cada empresa tiene su diseño diferente de factura y a un ordenador le cuesta mucho detectar dónde realmente están los datos que necesita para dar conformidad o para procesar una factura. Entonces, ese formato factura E es el que se utiliza con estos portales, pero si tenéis que enviar facturas a organismos públicos europeos, hay otros formatos que son el VL o el CI, el Cross Industry Invoice, que son similares en cuanto a que también tienen una estructura interna ya definida, pero que no es el mismo formato que el Facturae que se utiliza en España. Esto tampoco os tiene que preocupar mucho porque existen soluciones para que si nuestro programa de gestión solo es capaz de emitir en Facturae las facturas electrónicas, pues conviertan automáticamente a estos formatos si necesitáramos en un momento dado enviar facturas a entidades públicas europeas, ¿vale? De hecho, para esto hay una red que se llama PEPOL, es una plataforma o un sitio, digamos, donde numerosas empresas que están en el mundo de la factura electrónica se intercambian documentos entre ellas. Entonces, eh, no están las empresas que emiten las facturas ni las empresas que reciben las facturas. Están, digamos, los operadores del mundo de la factura electrónica, que a su vez cada uno de ellos tiene sus clientes, que podéis ser vosotros. Entonces, si en un momento dado necesitáis comunicaros, pues una empresa de Alemania que os pide la factura ya en uno de estos formatos, a través de esta plataforma PEPOL se puede facilitar el intercambio de documentos con esa empresa sin tener que estar haciendo desarrollos a medida ni cosas ad hoc que igual no compensa por tener ese cliente, igual no compensa el esfuerzo de tener ese desarrollo personalizado, ¿no? Y aquí lo que permite es eso, el intercambio de facturas, pedidos y albaranes, sabiendo que cada país está desarrollando sus propios calendarios de implantación de todas estas normativas. Igual que en España está la ley antifraude, la ley Crea y Crece, que ahora veremos, en cada país van con unos calendarios diferentes, que al final todo acabará, se supone, haciendo que todo el mundo tenga implantada alguna herramienta porque es un mandato que viene de Bruselas, pero no se está cumpliendo un calendario homogéneo Sí. de puesta en marcha de estas herramientas. Cada país va un poco, hay algunos que van más avanzados, como puede ser, por ejemplo, el caso de Italia, Mm. y nosotros estamos un poco en el medio de la competición, digamos, ¿vale? Sí, pero para cualquier empresa que a día de hoy esté exportando o demás, ¿vale? Va a ser una necesidad que se Ujú. va a cursar en su día a Sí, día. sí. No tanto igual por obligación legal, pero muchas veces es el Sí, propio cliente el que te es dice, el oye, me propio tienes que cliente el enviar que la te la va a factura. exigir. Sí, Exacto, a través de este protocolo, a través de esta plataforma. Entonces, cuanto más homogéneo o unificados estén los formatos, pues más sí. fácil es que luego podamos cumplir con otros clientes sin tener que hacer desarrollos a medida, ¿no? Entonces, entrando ya en las dos leyes que nos afectan y que son las que están causando o creando todo este revuelo que hay en torno a la facturación electrónica. Por un lado tenemos la ley antifraude. La ley antifraude viene del Ministerio de Hacienda
veréis que la otra ley viene del Ministerio de Economía. Antes eran un único ministerio, lo cual nos habría facilitado seguramente a todos la vida, pero como los separaron en dos ministerios diferentes, cada uno ha hecho su ley para sus intereses, con sus calendarios y con sus obligaciones, con lo cual pues seguramente va a ser un poco más dolor de cabeza el cumplir ambas, pero bueno. Vamos a ver, esta ley del año 2021, su nombre oficial es de la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, y ya nos da una pista. O sea, aquí no buscan que seamos más eficientes o que ahorremos tiempo o que ahorremos dinero, lo que buscan es control. Control, que es lo que quiere Hacienda, de todas las ventas, operaciones, servicios que se facturan entre empresas, ¿vale? Y afecta a lo que se llaman los sistemas electrónicos de facturación. Esto es un punto importante que luego detallaremos porque hay que tener claro qué se considera un sistema electrónico de facturación, ¿vale? Como os decía, pretende aumentar el control tributario e incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. Y esta ley tiene ya publicado el reglamento en el BOE en diciembre de 2023. Cualquier ley tiene, digamos, la letra gruesa es la ley en sí, y luego hay un reglamento que es el que define los aspectos técnicos, las fechas de entrada en vigor, diferentes peculiaridades. Es importante que se publique el reglamento porque es lo que marcaba realmente cuándo iba a ser la fecha límite de la entrada en vigor, que es algo que con la otra ley todavía no nos ha ocurrido, todavía no está publicado el reglamento de la ley Crea y Crece. Entonces, la fecha límite, en este momento, la gran obligación que está sobre la mesa es en julio, a finales de julio, la fecha límite para que todas las aplicaciones de gestión estén adaptadas a la normativa sobre Verifactu. Es decir, no es obligación para vosotros de usar Verifactu, sino para los fabricantes de los programas de gestión que a partir de julio no pueden comercializar ninguna solución que no esté adaptada a Verifactu. La obligación para las empresas vendrá el 1 de enero de 2026 para personas jurídicas, es decir, para quien tribute por el impuesto de sociedades, y en julio de 2026 para el resto de obligados, es decir, básicamente para autónomos. En esa fecha sí que ya será obligatorio cumplir la normativa Verifactu, con lo cual, ¿cuál es la forma más sencilla de cumplirla? Tener un software de facturación que esté adaptado, o sea, que es responsabilidad del fabricante de vuestro programa el estar adaptado a las obligaciones que marca Verifactu. Y responsabilidad vuestra es tener o utilizar un programa que sepáis que está cumpliendo esa normativa, ¿vale? Y la agencia ya prevé, bueno, en principio estaba previsto en julio de 2025, en este momento está abierto para quien quiera utilizarlo de forma a modo de prueba, aunque no tiene efectos tributarios, es decir, no reemplaza a las declaraciones trimestrales de IVA, simplemente sirve para verificar que funciona correctamente si nos ha puesto nuestra empresa de software la posibilidad de comenzar a comunicar con Verifactu. Pero a partir de julio está previsto que ya se pueda utilizar con valor legal la comunicación con Hacienda a través del sistema Verifactu, ¿vale? Vale, que los principales aspectos, bueno, pues la ley no solo son obligaciones, también tiene la ventaja de que reduce los recargos por presentar impuestos fuera de plazo, reduce a 600.000 euros el límite para aparecer en la lista de deudores de Hacienda, es decir, si debemos menos de 600.000 euros, no nos van a sacar en esa lista, tenemos que deber por lo menos 600.000, aunque antes era más, o sea, lo que han hecho es bajar, digamos, el listón, y también limita a 1.000 euros las operaciones en efectivo. Esto será algo que igual os habéis podido encontrar cuando vais a un banco y, oye, deme 5.000 euros. Pues ahora te miran con cara de, pues, ¿a quién va a defraudar usted? ¿Para qué quiere 5.000 euros en efectivo? Pues ahora ya no te van, a partir de que entre en vigor, ya no te van a dar más de 1.000 euros en ningún banco en efectivo, ni vas a poder pagar. Modifica la Ley General Tributaria en el sentido de que prohíbe fabricar, tener o utilizar un programa que permita dobles contabilidades. Hago hincapié en el tener. O sea, da igual que no lo usemos. Si tenemos un programa de gestión que permite engañar a Hacienda, aunque nosotros no queramos engañar a Hacienda o no lo estemos haciendo, eso ya es motivo de sanción, con lo cual hay que verificar que el programa no tiene esa posibilidad. Y dentro de las categorías de programas, digamos que hay dos formas de cumplir con la ley antifraude.
lo que se llama, aunque esto es un poquito confuso, pero bueno, es como se le está denominando, incluso la propia Hacienda lo denomina así. Sistemas no verifactu que cumplen el sistema verifactu. Es un poco incongruente, pero bueno, sistemas no verifactu se refiere a aquellos que no están haciendo una comunicación en tiempo real con Hacienda de cada venta que se hace. O sea, lo que hacen esos programas es garantizar la conservación, el acceso a la información, la legibilidad, que se hace una trazabilidad y que no se modifican esos registros. ¿Y cómo hacen esto? Hacienda no va a comprobar que el programa cumple. Lo que va a pedir es que el fabricante del programa haga lo que llaman una declaración responsable diciendo, garantizo que este programa cumple estas exigencias y no permite modificar un registro ya emitido o cualquiera y garantiza que se va a conservar y que se puede seguir siempre la trazabilidad de emisión de una factura o de un ticket. No, en este caso, estos sistemas no se están conectando con Hacienda para informar de una venta, ¿vale? Y lo que se llaman sistemas Verifactu, que son aquellos que sí que pueden remitir información a la administración tributaria y que en el caso de los tickets en papel son obligatorios. Es decir, si yo tengo un negocio en el que emito tickets, un bar, una tienda, una gasolinera, etcétera, una panadería, esos sistemas no pueden utilizar un sistema no verifactu. Es decir, los tickets tienen que ser comunicados en tiempo real a Hacienda si tengo, si emito tickets, es decir, lo que técnicamente se denomina factura Factura simplificada, es decir, simplificada. Sí. un documento en el que no salen los datos del cliente, porque no los necesito conocer, no le pregunto su NIF, no le pregunto su nombre, pero emito un documento con mis datos como emisor del ticket, pues ese sí que tiene que ser comunicado en tiempo real a Hacienda. Y además tiene que llevar un código QR, que ahora veremos para qué sirve, que tiene que aparecer en cada uno de esos tickets, un código QR único con diferentes finalidades, ¿vale? ¿Quién está eximido de cumplir esta normativa Verifactu? Pues quien ya esté en el SII, en el suministro inmediato de información, que es la forma de comunicar con Hacienda que utilizan las grandes empresas que por su volumen de facturación no hacen una declaración trimestral de IVA, sino que están comunicando cada 2 o 3 días, están comunicando toda su facturación a Hacienda. Es un casi tiempo real, no se emite, no se comunica en el mismo momento de la factura, pero sí que hay un plazo de 2 o 3 días máximo para comunicar a Hacienda la facturación realizada. Y luego quien facture por módulos, quien tribute por módulos y quien tenga su domicilio social en territorio foral, es decir, la de País Vasco y Navarra, porque las 3 haciendas forales vascas o Navarra tienen sus propias herramientas. En este caso, las 3 haciendas vascas tienen el Ticket Buy y Navarra no tiene de momento, pero ya ha anunciado que se va a adherir a un sistema similar al Ticket Buy en este caso, de Guipúzcoa, ¿vale? ¿Qué nos pasa si no? Pues hay diferentes sanciones, pero por ejemplo, solo por tener un programa que permite ocultar una contabilidad o que no esté certificado, pues podemos arriesgarnos a una multa de 50.000 euros por ejercicio. Entonces, ya no es que queramos o no queramos, es que no va a quedar otra que cumplir la normativa, ¿vale? Y Sí. está previsto que el propio ministerio saque una solución de facturación muy básica, es decir, pensada para quien no tenga un número elevado de facturas, aunque no han concretado un número, se habla en torno a 100 facturas al año, que permitirá hacer esas facturas de forma muy sencilla y hacer ya esa parte de comunicación con el sistema Verifactu. ¿Qué pasa? Vale. Que ese sistema no tendrá pues las funcionalidades habituales que puede tener un software de gestión, de hacer albaranes, de llevar Sí. una contabilidad, de hacer remesas bancarias, esos recibos, etcétera. Y por nuestra experiencia, las soluciones que normalmente ofrece la administración para gestión suelen ser bastante poco amigables. O sea, a ellos les interesa tener la información, pero no les preocupa mucho que sea un sistema agradable de manejar, práctico. O sea, FACE, por ejemplo, lo que creó para crear facturas, cada vez tenemos que volver a escribir todos los datos del cliente, de los datos del destinatario de la factura. Por ejemplo, una cosa tan básica en cualquier programa de gestión como poder tener una base de datos de clientes para simplemente escogerlo y ya tengo ahí su NIF, su dirección, su código postal, su número de cuenta, su forma de pago. Pues todo eso en FACE hay que meterlo cada vez desde cero, con la posibilidad de equivocarme Sí. o de crear un error, ¿no? Vale, Sí, veo que había alguna pregunta. Sí, sí, nos preguntaba Ángela que si los autónomos en el sistema de módulos están eximidos del cumplimiento de la facturación digital. Tal y como vale. formula la pregunta,
La Sí, respuesta es no. Bueno, a la ver, respuesta están eximidos, ¿no? eximidos, pero no de la facturación digital. Ahora no De los de estamos la hablando de la facturación facturación. digital, sí. Claro, ahora no estamos hablando de facturación digital, estamos hablando de Del reporting sistema fiscal, es Verifactu. decir, de Sí. comunicación con Hacienda de las ventas que se hacen. Pero los que tributan por módulos no están obligados a cumplir todas estas obligaciones. Vale. Luego Y veo que después, Alejandra ha levantado la Alejandra mano. Sí. había levantado la mano, no sé si quería realizar alguna Sí, pregunta. sí, quería saber sobre todo si hay algún, o sea, si a grandes rasgos se ven muchas diferencias entre TicketBuy y Verifact, Mm, o más o menos es igual. la filosofía, digamos, es la misma. Mm, Pero bueno, digamos que las haciendas vascas tienen cada una sus peculiaridades y lo mm, que han hecho los programas de gestión que se venden sobre todo en esos territorios, pues es adaptar, tuvieron también su periodo de pruebas. Entonces, pero mm, básicamente el concepto es el mismo, el comunicar a Hacienda. En este caso, por ejemplo, una diferencia, si no recuerdo mal, porque yo tampoco soy experto en TicketBuy, os lo confieso, ujú, si no recuerdo mal, en el caso del TicketBuy es el código QR que hay que imprimir, lo genera la propia Hacienda Sí. y se lo comunica al no. software de gestión para que lo imprima en el ticket. Bueno, no estoy segura, no A estoy mí me segura. Es suena. nosotros, puede ser. En este caso no, en este caso el código QR lo genera el software de gestión y no depende de, que eso facilita también, que es donde ha habido muchos problemas, qué pasa si no tengo comunicación online en ese momento con los sistemas de Hacienda. No le puedo cobrar un café a un cliente en un bar si no tengo, pues Ya. no, en el caso de Verifactu se permite que si hay una caída, digamos, de la comunicación, como el código QR lo genera la propia aplicación, lo vamos a poder imprimir y cuando vuelva a haber comunicación, el software de gestión transmite ya esa información a los sistemas de Hacienda. Pero bueno, Vale. el concepto es un poco el mismo, ¿vale? Gracias. Muy bien. Vale, pues entonces continuamos. Preguntas que recibimos habitualmente sobre Verifactu, que igual resuelven algunas dudas que podáis tener. Por un lado, la propia definición, como os decía, es una forma abreviada, aunque inexacta, de referirse al reglamento, porque dentro de lo que se llama el sistema Verifactu puede haber sistemas que están online, que se llaman sistemas Verifactu, y sistemas que no están online con Hacienda, que se les denomina sistemas no Verifactu. Pero bueno, en general se llama Verifactu al reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos, los softwares informáticos de facturación, que soporten la facturación de empresarios y profesionales, ¿vale? ¿Y qué es lo que se considera un SIF, un sistema informático de facturación? Pues una herramienta diseñada para automatizar y gestionar todos los aspectos relacionados con la emisión, recepción, almacenamiento y gestión de facturas dentro de una empresa. Entonces, aquí viene la pregunta más habitual. ¿Y Word y Excel son un SIF? Es decir, si hago facturas con Word y con Excel, ¿puedo seguir haciéndolas? Pues la respuesta, sinceramente, no está clara. No está clara porque, aunque en la página, en las preguntas habituales del Ministerio de Hacienda, nos indiquen que si utilizamos Word o Excel o otras herramientas similares, como si fuera, digamos, una máquina de escribir, simplemente para meter esos datos y generar un PDF o imprimirlo, se consideraría que eso no es un SIF, o sea, estaría exento de cumplir Verifactu. Pero yo he escuchado a inspectores de Hacienda diciéndome, queda prohibido usar Excel para hacer facturas. Entonces, ¿a quién hacemos caso? ¿Nos la jugamos? Pues allí cada cual. Mm, Hacienda dice, bueno, eso sí, si se considerará si sirve para procesar la información, para generar los libros de IVA, la contabilidad o cualquier otro resultado. O sea, si por ejemplo utilizamos eso para hacer una remesa de recibos bancarios, pues se puede considerar que se está haciendo un uso electrónico de esa información. Nuestra recomendación, utilizar un software de gestión que esté homologado para Verifactu y no arriesgarnos, porque además eso nos va a dar otras ventajas como el reducir los tiempos dedicados a hacer facturas, el no equivocarnos, claro, si el sistema además está en comunicación con Hacienda, vamos a demostrar, digamos, que no tenemos, que no estamos ocultando ninguna operación. Y además la agencia tributaria ha dicho que podrá verificar si esas herramientas, esos procesadores de texto, hojas de cálculo, cumplen los Sí. criterios en función de las capacidades y las herramientas que utilicen. O sea que al final quedará
a Sí. interpretación de Hacienda, que no suele ser una interpretación favorable Mm. al declarante No, o a la empresa, sí. si eso es o no es un sistema informático de facturación. Dicho por los propios inspectores de Hacienda, quien no tenga un sistema informático de facturación va a tener inspección sí o sí. Sí, no lo han dicho así con esas palabras, pero bueno, digamos Pero que se sí, interpreta. traducido es esa. Entonces, yo solo por las ventajas y porque realmente hay herramientas muy económicas para cumplir esta normativa y los beneficios que nos van a dar esas herramientas, yo entiendo que son superiores al riesgo de que nos pueda caer una inspección o de que podamos llamar, digamos, la Mm. atención de Hacienda por no estar dentro del sistema Verifacto, ¿vale? Sí, sí, nos preguntaba María del Carmen Fernández que si se emite una factura a una administración y se envía mediante la e-factura, ¿vale? En enero, además de ese sistema, hay que presentarla por Verifactu. Las facturas a la administración pública se van a seguir presentando por FACE o por los Sí, sistemas o sea, una cosa es el envío de la sí, factura el envío de la y otra factura y cosa otra es cosa es la notificación a Hacienda de que yo he emitido una factura. Son dos cosas claro, diferentes, son dos procesos independientes. Cuando yo emita una factura, independientemente de para quién sea, la notifico a Verifactu o tengo que usar un software que esté preparado para cumplir la normativa de garantizar que no cambia. Luego tendré, si mi cliente es administración pública, se la tendré que seguir haciendo llegar a través de FACE. Y ahora veremos si mi cliente no es administración pública, cómo se la tendré que hacer llegar a mi cliente la factura, que eso es lo que determina la otra ley, la ley Crea y Crece. Vale. Más preguntas que nos suelen hacer sobre estos temas. Lo del famoso código QR. Entonces, ese código QR tiene dos funcionalidades. Cuando el sistema no es no verifactu, es decir, no está comunicando a Hacienda la emisión de la factura, ese código QR sirve para que la persona a la que le damos ese ticket pueda informar a Hacienda de la emisión de esa factura. Es decir, se hace como un compinche o como un cómplice y aunque nuestro software no ha comunicado a Hacienda la factura, esa persona al leer ese QR le va a llevar a una página que le va a decir, esta factura no es verificable, ha sido emitida por un sistema informático que no es Verifactu, pero Hacienda ya se queda con los datos de esa factura. Le estamos, digamos, como adelantando, como clientes, le estamos adelantando a Hacienda, verificamos que, como en la propia factura, también nos va a indicar que esa factura no está emitida con un sistema online con Verifactu, pero digamos que Hacienda ya recibe los datos de esa factura y espera que luego se le comuniquen a través de una declaración trimestral de IVA o por otros medios. Si se ha generado con un sistema que sí que es Verifactu, que sí que está online con Hacienda, nos puede dar, bueno, en la factura tiene que aparecer el texto factura verificable en la sede electrónica de la AET, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y las dos posibles respuestas, cuando un cliente lee ese código QR, son factura encontrada, si digamos la agencia tributaria ya tiene información que le ha facilitado nuestro software de facturación, o factura no encontrada, si en la agencia no consta dicha factura. Si sale este mensaje, sería muy peligroso, o sea, sería algo como diciendo que no estábamos cumpliendo como empresa con las obligaciones, porque si estamos poniendo un código QR esperando en que los clientes no lo vayan a leer nunca, si el cliente lee ese código QR y le dice que esa factura no consta, quiere decir que nuestro sistema de facturación no ha comunicado esa factura a Hacienda y estamos falsificando documentos o tickets de venta, ¿vale? vale. A ver, nos ha salido alguna otra pregunta más, vale. Eh, vale. Nos preguntaba Jorge Rey, ¿vale? Dice, somos una empresa acogida al sistema de intercambio de información y realizamos autofacturas a nuestros socios proveedores. ¿Estas autofacturas tienen algún otro tratamiento distinto? En principio no. Yo no soy No. experto fiscal, pero en principio Mm. las autofacturas, si las comunicáis a través del SI, se siguen teniendo que comunicar a través Claro. del SI.
Sí, sí, de hecho están exentos por estar dentro Claro. del sí. O sea, el responsable de hacer la comunicación es quien emite la factura. Si tú haces autofacturas para tus clientes, eres tú el que las sigue comunicando a través de la forma en la que comuniques con Hacienda. Vale. Lo que no entiendo es porque nos dice, mis proveedores a los que les realizo las autofacturas, ¿vale? Ya no es, no entiendo el concepto de autofactura a un proveedor. Sí, Eh, sí. imagínate que una empresa, por ejemplo, te paga una comisión por la venta hecha a un cliente. En vez de hacerle tú una factura de Mm, comisión a esa empresa, ellos emiten una factura que aparentemente la has hecho tú, pero en realidad la han hecho ellos, en la que tú eres el beneficiario de la factura y hay una vale. comisión que te van a pagar. Eso es una autofactura. O sea, no la Sí, 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 emite. sí, sí. Entonces, ellos, Vale. si esas autofacturas ahora las están comunicando a través del sí, pues lo tendrán que seguir haciendo igual en principio. Sí, no, lo que preguntaba, que si esas las deben de comunicar a través de Verifactu. No, en principio no. Si ya están en el sí, no les afecta para nada la normativa Verifactu. Ujú. En ninguno. Porque cuando uno está en el sí para toda la facturación de la empresa. No, no para unas facturas y para otras no. Sí, no, 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 obviamente. Mm. Y no tiene, estoy viendo que preguntan, no tienen que tener ese código QR ni ninguna otra de las obligaciones de Verifactu. Vale, nos preguntaba también qué datos de la factura se envían en el XML a Hacienda. Uf, cientos de datos, pero bueno, Sí, digamos que todos los datos que necesitaríamos para poder contabilizar y poder hacer un registro de esa factura, pues número de factura, si hay una serie, los datos del cliente, los datos del emisor, es decir, NIF, nombre, dirección, código postal, localidad, los conceptos que incluye la factura y todos los datos económicos, base imponible, si hay diferentes IVAs, si hay diferentes recargos de equivalencia, sí. etcétera. Toda esa información se transmite a Hacienda a través de ese archivo XML. Vale, nos pregunta también a Alejandra, vale, que no entiende la diferencia entre los sistemas no Verifactu y Verifactu. Es normal. Sí, bueno, Dice, ¿los no Verifactu los van a inspeccionar sí o sí? No, porque cumplen con en teoría están cumpliendo con la legislación. sí, pero Hacienda ya ha dicho en varias ocasiones que digamos que va a ver con mejores ojos aquellas empresas que utilicen Sí, sistemas Verifactu, es decir, los Verifactu, que sí, están comunicando online su facturación. Entonces, eh, la probabilidad de inspección es más alta si sí, utilizamos un sistema no Verifactu, un sistema que no comunica. O sea, la diferencia cuál es? Que un sistema Verifactu, en cuanto emitimos una factura o un ticket, se lo dice a Hacienda. Acabo de hacer esta venta. Un sistema no Verifactu no hace eso, sino que guarda toda esa información y seguimos haciendo pues la declaración trimestral de IVA con la forma que queramos, porque el software con el que facturamos, el fabricante de ese software asegura que cumple todas mm. esas obligaciones de que no se pueda alterar una factura o que se guarda correctamente. Vale, y nos preguntaba también María del Carmen Perdón, pero Fernández. esas facturas del sistema no Verifactu tienen también el código QR y se les puede hacer Sí, seguimiento y todo, sí, ¿no? Sí, es lo que claro. decíamos, que la factura del sistema no Verifactu tiene que tener un código QR que Hacienda no conoce esa factura. Entonces, si un cliente lee ese QR, le está contando a Hacienda, le están avisando de la existencia de esa factura y Hacienda, digamos, ya toma nota esperando que luego le llegue la referencia a esa Claro. factura a través de una declaración trimestral de IVA. Gracias. Ujú. Como decíamos, nos preguntaba María Carmen Fernández que en el caso de que no se emitiera una factura a un tercero, ¿por qué se les ha autorizado a que lo hagan ellos? Dice, en este caso la obligación la tenemos nosotros o el tercero que emite la factura por nosotros. Entiendo que es el mismo caso que nos preguntaban de la Sí, autofactura. Alguien sí, que, por un ejemplo, poco. somos agentes de una marca de producto farmacéutico y todas las ventas que hemos conseguido, en vez de hacer nosotros la factura, la hace la empresa farmacéutica y la emite con nuestros datos. Pues la obligación siempre recae en quien se encarga de crear la factura.
O sea, si las facturas las emite un tercero, ese tercero es el que tiene que cumplir y usar un software adaptado a Verifactu. Mm, Nos Sí, decía Lourdes Rozada, dice, nosotros facturamos por nuestros proveedores, son facturas recibidas para nosotros, emitidas para ellos. Estamos en el sí y esas facturas tampoco estarían obligadas a Verifactu. correcto. Exacto. Bueno, Las mismas bueno, situaciones que hemos sí, comentado. Es quien, si estamos en el sí, las facturas que van por el sí se pueden olvidar del tema Verifactu. Digamos que van a convivir y en principio no hay ninguna previsión de que dejen de convivir en el tiempo las facturas que van por el sí y las facturas que van por Verifactu. sí, pero ellos ya están informando, por lo tanto no tendría Correcto, sentido digamos, una doble verificación. correcto. Y Luis Alfonso Rodríguez nos dice que si venden una barra de pan, un café, dice, le tengo que pedir los datos a los No, clientes. no, no, Obviamente no. no. Hablamos de lo que hemos dicho, que Sí. un ticket o una factura simplificada no necesita contener los datos del cliente, porque si no sería eterno pedir un café en el bar, que hubiera que pedirle los datos a cada cliente para emitirle. Entonces, lo que se llama una factura simplificada, en la que siempre tienen que aparecer nuestros datos como emisor, nuestro Ujú. CIF, nuestra razón social, pero no los datos del cliente, porque no los necesitamos para nada. Y por último nos preguntaba Aranzazu Fernández que si la factura va algún producto a precio cero, bien porque forme parte de otro que es el que lleva el precio o porque sea una muestra que si va a dar error al enviar la tienda. En principio no. O sea, aunque esto ya se sale de la parte Verifactu, esto ya es, digamos, sobre el Sí, reglamento de facturación, del cómo hacer reglamento de facturas, facturación, sí. pero no. En una factura puede haber conceptos a precio cero. Incluso puede ser que la factura sea a precio cero, pero eso no tiene por qué provocar ningún error, porque estará ese dato en el valor de la base imponible, pero cada uno de los campos tendrá su valor correcto, digamos, el que corresponda. Si es a cero, pues será a cero. Vale, he visto que había alguna mano levantada. No sé si esté antes que no la han bajado Mm, o Carolina. Carolina, sí. Si nos dices, ¿Tiene el micrófono cerrado, Carolina? sí. Le he mandado la solicitud, pero parece, bueno, si no, vamos avanzando, Vale, Fernando. vale, vale. Entonces, Perdón, perdón, ¿me ah, escucháis sí, ahora? Es que no ahora. conseguí. No puedo usar el chat porque escribir, porque estoy conectada por el móvil Vale, no te y preocupes. y no podía activar el sonido. Eh, Venga. la pregunta es, yo por ejemplo que somos una SL, trabajamos por proyectos, tenemos pocas facturas al año, Ujú, pongamos 30 como mucho, porque son ujú, proyectos que llevan mucho tiempo. sí, Yo la obligación que tendría que tener es tener un sistema SIF ujú. para emitir las facturas y podría usar el programa que saque luego la administración para, mm, para conectarla, o sea, para comunicarlas y cumplir con Verifactum. En Pero mi realidad, obligación sería tener SIF no, lo no, a ver, primero, ¿no? no, Es si, que si tampoco tú, sé lo que son no sé cuáles son si no es Excel Word, no sé cuáles son no, los cua- programas de. cualquier programa de Cualquier programa facturación, de facturación. desde un Es Factura que eso es lo que Plus no tenemos o... todavía Vale, y de vale, todo el mundo nos los ofrece con programas de gestión súper complejos y claro, programas de facturación, solo de No, facturación, no hemos conseguido. vale, existen muchísimos en el sí, mercado. sí, sí. Pues si dais alguna referencia yo lo agradecería un montón. Vale. Bueno, yo no quería tampoco, porque nosotros Sí, vendemos diferentes soluciones de Sí. facturación. Si quieres, bueno, hay soluciones sí. nosotros tenemos desde las más básicas, que hablamos de unos 150 euros al año por un programa de facturación, que tiene algunas funciones adicionales como hacer remesas de recibos, como emitir los mandatos para domiciliación SEPA, bueno, una serie de cosas que muchas veces se hacen a mano. En tu caso, si veis que con lo más básico de lo básico os vale,
no tendréis necesidad de poner un programa. Podréis utilizar esa herramienta que va a sacar la agencia tributaria si veis que os vale, que no os resulta incómoda de manejo, que yo tengo serias dudas porque ya me conozco cómo hacen las herramientas Sí. de gestión las administraciones públicas, igual me llevo una sorpresa, pero en principio, si haces las facturas directamente en esa herramienta de la agencia tributaria, no necesitas hacerlas en un software de facturación y luego reproducirlas, sino que esa sería tu herramienta para generar facturas. Que Ah, de ahí se de la acuerdo. podrás enviar a tu cliente, habrá alguna forma de descargarla o de hacerla llegar a tu cliente y al mismo tiempo ya se la estás comunicando a Hacienda en una misma operación. Ah, vale, de acuerdo. Pues muchas gracias por la Otra aclaración. cosa será Otra cosa será que cuando cumpla, luego entre la ley Crea y Crece, ajá, sí, que esa cumpla, herramienta, claro, esa herramienta que hace seguramente no Hacienda cumpla. deberá entenderse con los sistemas del otro ministerio. Ya veremos en qué acaba la cosa, porque a veces ya ves que según de quién depende cada ministerio, Mm. pues tienen unas prioridades o tienen otras. Se supone que esa Yo, herramienta, como cualquier software de facturación, también acabará cumpliendo la ley Crea y Crece para el envío y recepción de factura electrónica. No, Ya, no ya, es ya, ya. esperable que la propia administración se salte sus sí, propias leyes. sí, sí, Ujú. pero ellos tampoco Vale. tienen, como que no quieran hacerse cargo de... Claro, pero no tenemos la bola de cristal, tampoco. Sí, a ver, obviamente no tenemos la bola de cristal, pero sería, digamos, que ellos adquieran responsabilidades que no dependen de ellos, Mm, claro, como el almacenamiento, el mantenimiento de esas facturas, etcétera, que eso sí que nos va a obligar en la otra mm, ley. claro, vale. O sea, que al final sí que necesitaría algún programa Mm, propio no te lo para esto. puedo, no Más se tarde o puede más saber, temprano, seguramente sí. seguramente, Vale. pero yo vuelvo a la recomendación. Suele Mm, merecer más la pena tener una herramienta que tú elijas que depender de la herramienta pública las que han sacado hasta ahora pues solían fallar bastante, solía haber problemas de conexión. Ten en cuenta que puede haber millones de empresas o de profesionales utilizando al mismo tiempo esa herramienta. Entonces, es una página de una administración pública que igual no cuenta con las estructuras mm. en cuanto a comunicaciones adecuadas para la velocidad a la que estamos acostumbrados de hacer facturas en el día a día. Entonces, si tú le das a hacer una factura y te tiene 5 minutos esperando, pues igual eso no es admisible en la empresa. O sí, pero claro, si tienes que hacer igual 20 facturas en una mañana, pues te puede tener ahí toda la mañana, dice, pues esperando, la página no responde, o como pasaba a veces con el FACE, que metías toda la información y después de 20 minutos de meter información te decía, error de conexión, No se ha podido generar. y había que volver a empezar. Entonces, Sí. eso puede generar mucha frustración también. Ya. De acuerdo, muchas gracias. Venga, Aclarado. gracias. Si me Y por muteáis último, vosotros, porque yo no sé. vale, y nos preguntaba también Monse Calvete que si una empresa está en el sistema, en el sí, nos emite una autofactura y la empresa nuestra tiene un sistema Verifactu, que ¿cómo se procedería? En principio es responsabilidad de la empresa que está en el sí. Nos hará llegar la factura por los medios habituales, porque ellos ya se han encargado, a través de su conexión con el sí, de Sí. hacer la comunicación a Hacienda de esa factura. Vale. Eh, y por último, una panadería que tiene repartidores de pan por los clubs y traen la recaudación diaria en efectivo. Dice, van sin TPV ni nada. ¿Cómo lo podrían realizar? Pues el problema ahí es que ya en este momento están incumpliendo la ley, porque en teoría Sí. no pueden hacer una venta de nada sin emitir un ticket, una factura simplificada. Entonces están haciendo ventas que son opacas, porque luego cuando llegan a la oficina pueden decir, hoy he vendido 500 euros y no tengo ninguna respaldo documental, digamos, de Sí. esas ventas. Entonces ahí yo que recomendaría, pues tendrán que poner un software que sea capaz de emitir tickets en movilidad a través de un terminal o a través de algún equipo que lleven en los vehículos. Y luego eso ya se comunicará con el software central de la empresa cuando descargará la información
pero a partir de que sea obligatorio el uso de Verifactu para esta empresa, que si entiendo que esa empresa será el 1 de enero de 2026, cada una de esas ventas tiene que hacer una comunicación. Lo ideal que eso estuviera online desde ese TPV que está en movilidad, aunque puede pasar muchas veces que dice, oye, estoy en los pueblos, yo he tenido la experiencia de vivir en pueblo y hay muchos pueblos que todavía tienen mala conectividad a internet o que no tienen Sí, cobertura de móvil. Entonces, en ese caso, lo normal es que ese sistema vaya sí, vaya registrando esas ventas emitiendo las y operaciones. y en el momento que vuelve a tener cobertura o que vuelve a la oficina central, hace la Sí. comunicación de todas esas ventas. Sí, nos decía Leire que el sistema Factura By, que sí que está, aunque es muy básico, que sí que está funcionando bien, que sí, no sé, puede esperar Mm. algo así de la agencia Bueno, tributaria. allá es cuestión de esperar o no esperar. Sí, Por mi experiencia, las haciendas forales suelen ser bastante sí. más ágiles Sí, ya por o el más cercanas. volumen y por el ¿Vale? volumen de operación, obviamente. Sí, no, pero quiero decir, en el mismo, a igualdad, digamos, de necesidad de número de facturas, entiendo Sí. que las haciendas forales, por ser entidades de un tamaño más pequeño, igual más cercanas al ciudadano, suelen ser capaces de dar herramientas que igual tienen mayor nivel de usabilidad, sin marcar cátedra, ¿eh? Sí, claro. Pero claro, esperar eso, Sí. bueno, pues podemos esperarlo. Habrá que verlo cuando lo saquen, claro. Y preguntan Vale. si tendrá Hacienda capacidad para recoger los millones de facturas. Bueno, pues esa es su esperanza o su. Quizás en eso sí que Por eso, desarrollen los sistemas bien claro, dimensionados. claro, por eso digamos que Hacienda abre a partir de julio el periodo voluntario y en este momento los sistemas, las pruebas Sí. para empezar a valorar o sea, qué dimensionamiento tiene que tener Sí. sus sistemas de comunicación, porque efectivamente van a ser muchísimos, muchísimos millones de transacciones de datos entre cada venta que se hace en cualquier comercio de cualquier tipo de producto, se va a comunicar a Hacienda. Y efectivamente esos son muchísimos millones de comunicaciones. No son comunicaciones complejas en cuanto a duración, o sea, son muy Claro. rápidas, pero sí que va a tener que tener esa capacidad de recibir, digamos, todas esas comunicaciones en tiempo real. Sí. Sí, a ver, y por último nos preguntaba Diana Fernández que cuál es el importe máximo de una factura simplificada sin poner los datos del cliente. Pero bueno, eh, eso es que tengas obligación o no. No, en Eh, principio lo estaba confirmando porque me sonaba, sí, en principio una factura simplificada no puede tener más de 400 euros de base imponible, perdón, de 400 euros IVA incluido, aunque en ciertos sectores como hostelería o comercio sí que permiten que fuera hasta 3.000 euros. Esto ya es un tema fiscal más que un tema sí. Sí, por eso tecnológico. es que no le veía la correspondencia con el sistema, por eso O te sea, esto no decía se eso. afecta, no está afectado por Verifactu, es la norma Es la que norma haya de... para hacer facturas simplificadas. O sea, que digamos que en comercio y hostelería, si el importe de la venta es más de 3.000 euros, tenemos la obligación ya de emitir una factura con los datos del cliente. Vale. ¿Lees tú, Israel? ¿Leo, leo? Eh, Hay una consulta más. como quieras, como quieras. Ah, vale. Dice, pregunta a Oscar, pertenezco a una franquicia que tiene tiendas propias y tiendas en franquicia y todos utilizamos el mismo programa que suministra la central. Las franquicias sí deberíamos realizar las ventas y tickets con el sistema Verifactu. Sí, en principio lo Mm, esperable es que ese software que os sí, proporciona la te lo central facilite. tenga capacidad de que tú metas tus datos como responsable de emisión de esas ventas y de esa comunicación con Hacienda. Aunque el software te lo dé la franquicia, debería ser capaz de cumplir las obligaciones de Verifactu Mm, con tus propios datos, no con los de la franquicia. Y cuando son ya ventas propias de la franquicia, eso ya se encargan ellos, digamos, desde de que se estén comunicando en el nombre de la franquicia, efectivamente. ¿Vale? Vale, pues bueno, retomamos un poquito donde sí, estábamos. ¿A quién afecta el reglamento? Pues como hemos dicho,
a las empresas que desarrollan software de facturación, a los productores y comercializadores de esos sistemas informáticos de facturación, y por otra, a todos aquellos empresarios y profesionales con domicilio social en España, salvo, como hemos dicho, quien facture exclusivamente de forma manual, en ese caso con esa salvedad de que se pueda o no considerar una Excel un sistema manual de facturación, pero si hago una factura con máquina de escribir o la hago a boli, estoy exento de cumplir Verifactu. Igual hay quien todavía lo hace, puede ser. Que estemos adscritos al SII, al suministro inmediato de información, los que tengan domicilio fiscal en País Vasco y Navarra, y si por alguna razón hemos pedido un eximente a Hacienda de cumplir el reglamento y nos lo han podido dar y nos han evitado tener que cumplir Verifactu. Esto pasó, por ejemplo, en el País Vasco, que si no recuerdo mal, cuando pusieron TicketBuy, aquellas empresas o profesionales que estaban próximos a jubilarse en los siguientes 2 años, les eximieron de cumplir el TicketBuy. Dice, pues total, si te quedan 2 telediarios, no te vamos a volver loco. Sigue como hasta ahora y ya está. Entonces sacaron una serie de exenciones para el tema de cumplir el TicketBuy, que es posible que saquen algo similar, ¿no? Vale. ¿Qué pasa si decido pasarme al SII y evitar Verifactu? Bueno, pues es una posibilidad. Es decir, si yo no estoy obligado a usar el SII, pero me quiero pasar, porque el SII también tiene una opción de voluntariamente utilizarlo, y evito Verifactu, bueno, pues es posible. O pido incluir en lo que se llama el REDEM, el régimen de devolución mensual de IVA, es decir, que no espero a esas declaraciones trimestrales porque el IVA me sale a devolver frecuentemente y quiero que me lo devuelvan con más asiduidad. Pues me puedo pasar al REDEME o utilizar el SII. Pero las obligaciones técnicas de usar el SII seguramente son más complicadas que las de usar Verifactu, porque el SII tiene otras peculiaridades, entonces, bueno, no sé si compensa mucho, porque lo esperable es que todos los programas de facturación estén adaptados a Verifactu, porque a todos los fabricantes de programa de facturación les interesa que el programa se pueda seguir comercializando y entonces tienen que cumplir Verifactu, ¿vale? ¿Me afecta si estoy acogido al régimen de agricultura, ganadería y pesca de IVA? En principio, no. Con carácter general, no, porque esas empresas o esos profesionales no están obligados a expedir factura, pero si utilizan un sistema informático de facturación para expedir facturas, sí que están obligados a cumplir Verifactu. Y una pregunta que nos hacen mucho, ¿y las tiendas online? En principio, no afecta a la obligación de cumplir Verifactu si estamos vendiendo en un establecimiento presencial o si estamos vendiendo online. Todos los bienes y servicios, todas las entregas de bienes y servicios tienen obligación de cumplir Verifactu, ¿vale? Y bueno, la pregunta que ya nos han hecho antes es, como hemos dicho, quien emite la factura, en el caso de la autofactura, quien emite la factura es quien debe generar y encargarse de cumplir la normativa de Verifactu, ¿vale? ¿Y qué opciones entonces tenemos en cuanto a soluciones informáticas? Pues o un sistema informático de facturación, un programa de gestión que ya esté en el mercado, ya sea on-premise, en local o en la nube. Ese sistema que sacará o sea, un sistema que desarrollemos internamente, nosotros podemos hacernos nuestro propio software de facturación. Si somos muy expertos en programación, yo no lo recomiendo, pero bueno, allá cada cual, que en este caso lo tendríamos que homologar como software de facturación, o utilizar esa aplicación básica de facturación que desarrolla la agencia tributaria, ¿vale? ¿Y ese software de facturación necesita una certificación externa? No. Perdón, he dicho yo que teníamos que homologar. No, perdón. Basta con esa autocertificación del creador del programa. Si el programa nos lo hemos hecho nosotros, pues yo garantizo que el programa cumple eso. Como luego se demuestre que no cumple, ahí es donde me caigo con todo el equipo. Y si es de un fabricante de software de gestión, esa declaración se incorpora en el propio programa. O sea, en el propio programa debe haber un aviso legal que garantiza que esa versión en concreto del programa cumple con la normativa Verifactu, ¿vale? No, no vale con decir todos mis programas, no, no. Si se hace una versión nueva de un programa, debe incluir una declaración relativa a esa versión del programa, ¿vale? Vale.
como os decía, todos deben estar certificados o bien a través de esa autodeclaración, tanto si son sistemas Verifactu como son sistemas no Verifactu. O sea, lo que deben permitir a la empresa es de elegir si funciona en modo Verifactu o en modo no Verifactu, si comunica en tiempo real o no comunica. Lo que no puede haber es un software que no sea capaz de comunicar a Hacienda. O sea, no puede haber un software que solo funcione en modo no Verifactu. Eso no es legal a partir del mes de julio, ¿vale? ¿Y cómo se empieza a usar Verifactu? Pues la agencia tributaria entenderá de forma tácita que una empresa opta por el sistema Verifactu por el hecho de comenzar la remisión de registros. O sea, no hay que darse de alta en Verifactu haciendo ningún trámite. Basta con empezar a enviar facturas a través de un software que esté comunicado con Verifactu y Hacienda con eso ya entiende que hemos empezado a utilizar Verifactu como sistema de comunicación de facturas. Y esa obligación se prolongará al menos hasta el fin del año natural. Es decir, si, por supuesto, cuando sea obligatorio, habrá que hacerlo todos. Pero antes de que sea obligatorio, si, por ejemplo, empezamos, imaginad, a partir de julio, que ya estarán los sistemas de Hacienda, en teoría, funcionando de forma operativa normalmente, en el mes de agosto comenzamos a enviar facturas a través de nuestro nuestro software de facturación a Verifactu. No podemos dejar de hacerlo por lo menos hasta el 31 de diciembre. O sea, si empezamos, tenemos que seguir hasta final de año. Si todavía tenemos un tiempo porque somos autónomos y hasta julio del año que viene no tenemos obligación, a 1 de enero podríamos dejar de utilizar Verifactu, volver a la forma de facturar tradicional, hasta que ya nos obligue la ley a utilizar Verifactu. Ese es el único caso en el que podríamos salirnos, ¿no? ¿Y qué ventajas aporta el utilizar Verifactu? Pues en cuanto a sistema online, tiene menos requisitos de seguridad y de conservación de documentos por parte para quien crea el programa. Ya no nos tienen que hacer responsables de guardar la conservación y exportación de registros porque esos registros ya se los hemos enviado a Hacienda. No tenemos requerimientos para entregar registros de facturas porque los habremos comunicado en el momento de la emisión de la factura. Los clientes podrán comprobar que esos registros han sido transmitidos a Hacienda, con lo cual también damos mayor transparencia o mayor tranquilidad a nuestros clientes de que nuestra empresa está cumpliendo con las obligaciones fiscales. Y bueno, pues se supone que también tendremos una serie de facilidades para cumplir con otras obligaciones con Hacienda, de confección de autoliquidaciones, de facilitar los libros de registro, etcétera, porque como Hacienda tendrá toda esa información, nos podrá dar, digamos, como un cumplimiento, igual que ahora nos da la propuesta del IRPF o nos da otro tipo de Tema de documentos. subvenciones, muy importante también. Exacto. Entonces, si alguien tiene curiosidad, aquí en esta dirección, en sede.agenciatributaria.gov.es, hay todo un listado de, creo que son como 100 y pico preguntas. Yo he extraído un poco las más habituales, pero ahí las tenéis, ¿vale? Vale, pues cerramos. Perdón, ¿hay alguna pregunta más? ¿Podemos avanzar? Sí, hemos avanzado. Sí, simplemente Sí, nos preguntaban que si se emiten por Excel existe claro. obligación de Verifactu. Lo que hemos comentado, no lo han dejado tajantemente claro. Nuestra recomendación es utilizar algún software de facturación. Vale. Y no, entonces no haría falta conservar las facturas, correcto, porque esas facturas ya están en Hacienda. Se supone que ya es Hacienda la que se encarga de conservar toda esa información. Realmente al ser facturas electrónicas tampoco es un coste su conservación. O sea, hoy en día el precio de los discos duros, el precio del terabyte es ridículo. Entonces, el conservar miles y miles de facturas tiene un coste marginal ridículo. Y estamos hablando de facturas electrónicas, no estamos hablando de un espacio en papel, que ahí sí que tiene un coste en archivadores, en tiempo de manejo de esas facturas, en estanterías, etcétera, ¿no? En fotocopias, todo ese tipo de cosas. Vale, pues entramos ya entonces en la parte de la ley Crea y Crece. Si os acordáis, la ley antifraude venía del Ministerio de Hacienda, esta viene desde el Ministerio de Economía. Es una ley del año 2022, se llama Ley 18/2022 de creación y crecimiento de empresa, de ahí lo de crea y crece, una habilidad. Y lo que pretende es digitalizar la relación entre emisor y receptor de la factura. Es decir, ya no es aumentar el control sobre la facturación de las empresas, sino facilitar ese intercambio de facturas
entre emisor y receptor, reducir los costes, facilitar la transparencia y cortar la morosidad en las operaciones comerciales. Incluye la obligatoriedad de uso de factura electrónica aquí entre todas las relaciones comerciales entre empresas y profesionales. Es decir, si yo vendo a un particular, no estoy obligado a usar factura electrónica. Pero si vendo a una empresa o a un profesional, sí que tengo que usar factura electrónica, ¿vale? Plazos, pues el problema es que no sabemos realmente cuándo entrará en vigor, porque aunque la ley está publicada, lo que no se ha publicado es el reglamento de desarrollo de esa ley. Y los plazos de entrada en vigor de esta obligación de la factura electrónica dependen de la fecha de publicación del reglamento. Entonces, en este momento acaba de terminar el plazo de audiencia pública y se espera que hagan una versión nueva del reglamento, si no recuerdo mal, pero no hay una fecha marcada. En la ley decían que en los 12 meses siguientes a la publicación de la ley se publicaba el reglamento. O sea, el 28 de septiembre de 2023 tenía que estar publicado el reglamento. Vamos a llegar a los 2 años de retraso y todavía no hay fecha para la publicación del reglamento. Entonces, cuando se publique, a partir de la publicación del reglamento, las empresas que facturen más de 8 millones de euros, empresas y profesionales que facturen más de 8 millones de euros, tendrán un año para adaptarse a la ley Crea y Crece, y todo el resto de empresas y profesionales tendrán 2 años para adaptarse a la ley Crea y Crece, ¿vale? Principales aspectos, pues que todos los empresarios y profesionales deberán expedir, remitir y recibir, que esta es la novedad, recibir facturas electrónicas en sus relaciones comerciales con otros empresarios y profesionales. O sea, la ley no afecta solo a cómo envío, sino también a cómo recibo las facturas de proveedores. Y se crea una entidad que se llama el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, que va, digamos, como ellos van a saber cuándo emito la factura, le voy a informar cuando recibo una factura y le voy a informar cuando pago una factura, y la parte que recibe mi pago también va a informar cuando la cobra, van a poder saber qué empresas no están pagando en plazo a sus proveedores. Y digamos que ese observatorio, igual que ahora sacan un listado de morosos con Hacienda, pues ese observatorio también sacará un listado de empresas que no pagan en plazo a sus proveedores. Con lo cual, pues esas empresas quedarán un poco retratadas como mal pagador, aunque también, si no recuerdo mal, para aparecer en ese observatorio tenías que tener una deuda mínima de 500.000 euros con tu proveedor, si no recuerdo mal. O sea, tampoco vas a salir ahí porque le debas 300 euros a un pintor que te ha venido a pintar una puerta, ¿eh? O sea, es ya para, digamos, grandes deudores. Sí, pero bueno, también se habla que no se tendrán derecho a ayudas y subvenciones. A ver, hay muchas más operativas que podrían depender de Sí, ella. sí. Vale. Las plataformas deberán garantizar su interconexión e interoperabilidad gratuitas. ¿Qué son las plataformas? Lo normal es que todos los softwares de gestión o bien se encarguen de comunicarse con el resto de softwares de gestión, o se haga a través de una plataforma que servirá un poco para hacer ese movimiento de facturas enviadas y recibidas. Yo esto siempre lo hago un símil un poco con la telefonía móvil. Yo tengo un teléfono móvil, pero ese teléfono móvil necesita estar con un operador, que en este caso sería el equivalente a una plataforma. O sea, yo no, si tengo un móvil con una tarjeta dentro, ese móvil trabaja dentro de la red de un operador, de Movistar, de Vodafone, de Orange, de Digi, del que sea. Pues esos operadores se hablan entre ellos. Cuando yo llamo a un teléfono, no me tengo que preocupar si ese teléfono es de Movistar, es de Vodafone. Los operadores ya saben a quién tienen que enviar esa llamada. Pues estas plataformas de facturación electrónica harán un poco lo mismo. Cuando yo envíe a mi plataforma o la plataforma con la que trabaja mi software de gestión, esa plataforma, sabiendo el CIF del cliente, sabrá a qué plataforma tiene que hacer llegar la factura y se entenderán entre ellas, y tienen que ser, esa interconexión o esa interoperación no puede tener coste para las empresas. Es decir, sí que puedo tener un coste por usar una plataforma, pero no me pueden cobrar un extra porque mi destinatario trabaje con una determinada plataforma, cosa que sí está pasando ahora. Ahora hay empresas que les dicen, para enviar tu factura la tienes que subir a esta plataforma para hacérmela llegar y que te la pueda pagar. Y a veces el subirla a esa plataforma tiene un coste para la empresa que emite la factura. Eso no podrá pasar a partir de que entre en vigor la ley Crea y Crece.
Y entonces, por eso no nos podrán obligar a la utilización de una solución, plataforma o proveedor de servicios concreto. O sea, todos los operadores que intervengan en los procesos de envío de factura deberán ser capaces de hablarse entre ellos para mover los documentos, ¿vale? Y bueno, pues deberán cumplir todos los requisitos técnicos para facilitar el esfuerzo, es decir, que lo que se buscará en ese reglamento es que nosotros como emisor de la factura no nos tengamos que preocupar de aspectos técnicos, sino que entre ellos sean capaces de intercambiar todos los documentos. Y también en este caso se habla de una plataforma de facturación que también permitirá a quien haga pocas facturas cumplir con esta obligación de envío y recepción de la factura electrónica. En este caso se está hablando, porque como no ha salido el reglamento no lo sabemos, de unas 20 facturas al año. Pero ten en cuenta que ya si no tenemos un software que cumpla todas estas obligaciones de la ley antifraude y la ley Crea y Crece, tendríamos que utilizar la plataforma del Ministerio de Hacienda para informar a Hacienda y luego tendríamos que usar la plataforma del Ministerio de Economía para emitir y recibir las facturas, emitir nuestras facturas a clientes y recibir las facturas de proveedores. No sé si compensa eso contra la opción de tener un programa que ya lo haga todo automáticamente. Ahí es cada uno quien tendrá que valorar lo que le lleva de tiempo por utilizar herramientas gratuitas, pues lo que puede suponer en trámites y en trabajo manual, ¿no? Sí. Y en este caso, pues se habla de sanciones de hasta 10.000 euros por no cumplir la ley Crea y Crece, ¿vale? Estoy viendo que había alguna pregunta. Un segundito. Sí, nos pedían, lo ha dejado un poco, dice, por estar seguro y resumiendo, dice, Verifactu es voluntario, pero facturación electrónica sería obligatorio. No, Verifactu es voluntario en este momento. O sea, a partir de julio, pero a partir de las fechas de obligación, para empresas 1 de enero de 2026 y para profesionales julio de 2026, no es voluntario, es obligatorio. Vale. Vale. A ver, que se me ha ido un poco para arriba. Sí, preguntan Vale, si las Verifactu facturas no es... tienen que llevar el código QR. Sí, todas las facturas y todos los tickets tienen que llevar el código QR, correcto. Sí. Y la presentación. Dice, la presentación de las declaraciones como el 349 ya no habrá que hacerlo. Pues espera que ahora me has pillado con el tema fiscal. 349, no sé si estamos hablando de... Creo que 349. es la trimestral de IVA. En principio, no, el 349 son las operaciones intracomunitarias. Ah, perdón. Es declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias para sujetos y pasivos del IVA. Yo entiendo que sí que habrá que seguir Sí, haciéndolo, porque las facturas intracomunitarias no van a pasar por Verifactu. Las que enviamos a otros países tendremos que seguir haciéndolas llegar a los clientes o cumpliendo la normativa de cada país sí. o como nos pida cada cliente. Vale. Por estar seguro y resumiendo, ¿Verifactu es voluntario? No, ya hemos dicho que no. ¿Facturación electrónica es obligatorio para empresas? No, al revés, exacto, como decía luego Maite, es justo al revés. Sí, sí. Vale. ¿Afecta a País Vasco y Navarra? La parte de Verifactu no, porque ya tienen en País Vasco Ticket Buy, en Navarra habrá un Ticket Buy, pero la parte de Ley Crea y Crece es de ámbito nacional. Afecta a todas las empresas, independientemente de la comunidad autónoma en la que tengan el domicilio fiscal. ¿Todas las facturas que se transmiten estarán firmadas electrónicamente? Sí, pero eso es un proceso que hace automáticamente el software de facturación o la herramienta pública de facturación. Es decir, no nos tenemos que preocupar de firmar manualmente cada factura, sino que será uno de esos requisitos técnicos que marca el reglamento, tanto en la comunicación con Verifactu como en el envío a través de las plataformas de facturación. ¿Y las facturas recibidas intracomunitarias? Bueno, eso ya cada emisor, o sea, las normas obligan al emisor de la factura. Si la factura la emite una empresa sueca que tiene como norma que las facturas intracomunitarias tienen que cumplir determinadas condiciones, pues tendrá que hacer esa empresa las facturas cumpliendo su legislación nacional. Nosotros no podemos preocuparnos de la legislación del emisor de la factura.
No hay una norma para las facturas que nos llegan aquí desde otros países. En principio las seguiremos recibiendo por la vía, o si tiene una obligación concreta el emisor de la factura en ese país, pues la tendrá que cumplir. Para emitir facturas hay que tener certificado digital de Hacienda. Uy, aquí se empieza a complicar la cosa. No Sí, existen certificados digitales de Hacienda. de Hacienda. Existen certificados digitales emitidos o por la FNMT, por la Fábrica de Moneda y Timbre, o por emisores privados de certificados. En todo caso, la firma digital de la factura la hará el software que se encarga de la comunicación con Hacienda o con las plataformas o con el Ministerio de Economía en el caso de la factura electrónica. ¿Vale? Vale, no hay más preguntas. Vale, entonces por hacer un poquito resumen. Ley antifraude, objetivo reducir la evasión fiscal. Para todo el mundo. O sea, ¿veis? Esto está sacado de una charla de la agencia tributaria y ellos ponen en rojo. Sí. No se permite Excel, Word y papel. En la ley no dice eso, pero ellos están diciendo eso, con lo cual, pues yo creo que el mensaje está bastante claro, ¿no? Y los proveedores de software, es decir, las empresas que hacen el software de facturación, tienen 9 meses para cumplir desde la orden ministerial, con lo cual era ahora en julio que los softwares estén adaptados a Sí. Verifactu, las empresas el 1 de enero y el resto el julio del año que viene. Y la ley Crea y Crece, el objetivo es luchar contra los impagos o los pagos atrasados, y tendrás que tener un software de facturación capaz de emitir y recibir facturas conectado a los sistemas del Ministerio de Economía. Regulación previsiblemente en vigor en 2026, pues dependemos de lo que tarden en sacar el reglamento. El reglamento. Como os he dicho, a partir de que se publique el reglamento, tendremos 12 meses para las empresas y, perdón, exacto, 12 meses para las empresas que facturen menos de 8 millones de euros y 24 meses, 2 años, para aquellas empresas y profesionales que facturen menos de 8 millones de euros. ¿Vale? Entonces, esto es un poco lo mismo que hemos dicho. Ese reglamento debería haberse publicado en marzo de 2023. En este momento, a partir de que se publique el decreto, que es el dato que no sabemos cuándo se publicará, entrando un poquito más en detalle, un año aquellos que facturen más de 8 millones de euros tendrán un año de tiempo para facturar electrónicamente y para esa comunicación de pago de cuando hemos hecho el pago de una factura. 2 años para las empresas que facturen menos de 8 millones de euros y la obligación de comunicar pagos y cobros, aquí también es pagos y cobros, perdón, comunicar pagos y cobros para los que facturan entre 6 y 8 millones de euros. Los que facturen menos de 6 millones de euros tendrán un periodo mayor, hasta 3 años, para cumplir esa obligación de comunicar el pago o el cobro de las facturas. Y los profesionales, perdón, aquí es para empresas, y para profesionales que facturen menos de 6 millones de euros, tendremos hasta 4 años para comunicar esa obligación. Pero en la práctica, lo normal es que cuando ya estemos cumpliendo la obligación de facturar, el propio software también haga esa segunda obligación de comunicar el pago de la factura. Entonces yo no le veo mucho sentido a dar más tiempo para cumplir con la segunda obligación, porque lo normal es que sea algo que haga automáticamente el propio software de gestión. Cuando a mí me paguen una factura, yo tendré un check en esa factura que diré pagado. Y el programa entonces comunicará al Ministerio de Economía que ya se ha producido el cobro de esa factura. Y mi cliente, cuando me pague una factura, también marcará que ha hecho ese pago, y de esa forma también lo normal es que el propio software se encargue de hacer Sí, o estas mediante comunicaciones. conciliación bancaria o... Sí, bueno, eso ya si queremos sistemas automáticos Mm. que sean capaces de coger el extracto, el cuaderno 47 creo que es, de movimientos bancarios, o 50, no sé cuáles, o 50 y Sí. tantos, pues que sea capaz de automáticamente detectar qué movimiento corresponde al E pago de una informar de los factura. estados automáticamente. Exacto, exacto. Entonces, en el día a día, ¿cómo me afecta todo esto? Bueno, pues en la parte de organización, ser capaz de emitir y comunicar factura electrónica a las empresas, revisar esos procesos de emisión y recepción de facturas, de cobros y pagos, valorar si necesito una plataforma para cumplir con todas esas obligaciones de envío y recepción de facturas. En la operativa diaria, pues bueno, decir que esto lo he cogido de una charla que dio Sage, pero me pareció que estaba bien explicado.
Clasificar mis terceros, cuáles son B2B, o sea, empresa a empresa, empresa a gobierno, B2G o B2C, cuáles son particulares, cuáles son grandes empresas, revisar los procesos de cobros y pago, controlar esos estados de la factura para poder saber cuándo una factura ha sido aceptada, rechazada o pagada, coordinar con los procesos de facturación, pues, con mi asesor fiscal para también tenerle al día de la información. Y en cuanto a sistemas de información, pues valorar qué software o qué plataforma voy a utilizar pues para generar las facturas, comunicarlas, comunicar los pagos, notificar facturas recibidas, control de facturas emitidas, comunicación de múltiples estados de la factura y controlar el estado de cobros y pagos. O sea, todo esto, lo normal es que si tenemos un software que cumpla Verifacto y que cumpla la ley Crea y Crece, sean pasos automáticos que el propio software va dando en función de los diferentes cambios que se van dando en la gestión de la factura. ¿Y qué beneficios nos ofrece todo esto, aparte de todas estas obligaciones? Bueno, por un lado, nos va a ahorrar costes de personal, costes de impresión, costes de envío de las facturas. La idea es que agilice los ciclos de tramitación y cobro de las facturas, porque como llegarán de forma mucho más rápida, no dependeremos de que alguien coge esa factura, la contabilice, la pase a tesorería para su pago, sino que será posiblemente un ciclo mucho más rápido, mucho más corto. También facilitará la revisión y aprobación de las facturas, reducir los errores, porque todos esos procesos, si se hacen manualmente, conllevan la posibilidad de un error a la hora de escribir o de anotar esos datos de forma manual a través de un ordenador. También se hacen flujos más eficientes de aprobación de facturas, porque podemos automatizar, pues cuando llega una factura de un determinado importe, la tiene que aprobar el departamento financiero, la tiene que aprobar el departamento de compras, pero ya no dependen de estar enviando de forma manual o por un email esos documentos entre departamentos, sino que se puede hacer de una forma mucho más automática. Por supuesto, todo lo que es eliminar el papel pues supone ahorro de espacio, tiempo de archivo, todo se hace de una forma mucho más eficiente y automática. Al ir esas facturas a través de esas plataformas oficiales o esas plataformas que nos piden esa firma electrónica que hará el software, pues también se reduce la posibilidad de recibir facturas falsas o de recibir facturas que han sido alteradas en el envío, lo que se llama el fraude del man in the middle, del hombre en el medio, que alguien coge una factura que nos envían y cambia un dato, por ejemplo, el número de cuenta en el que hay que pagar. Y nosotros recibimos esa factura pensando que nos la envía nuestro proveedor y hacemos un pago a esa persona o ese delincuente que ha alterado el contenido de la factura pensando que estamos pagando de buena fe a nuestro proveedor. Y cuando de repente nuestro proveedor al cabo de unos meses nos dice, oye, que esta factura no me la has pagado. Y tú estás convencido que la has pagado, pero en realidad le has pagado a otro que ya no hay forma de localizar a ese destinatario de ese pago, ¿no? Simplifica el comercio entre países, lo que decíamos que esos formatos del VL o el CI van a permitir que se homologue la forma de envío y recepción de facturas entre diferentes países, facilitando también el comercio internacional. Y lo ideal es que todos estos procesos pues, estén integrados con las aplicaciones internas de la empresa para que sean lo más automáticos posibles. No es un gasto excesivo, es decir, va a ser posible contar con soluciones, como os decía, pues aparte de las soluciones gratuitas públicas, soluciones ya de plataformas de facturación, pues a partir de unos 100, 150 euros al año. Y lo que es la parte de ayudas, no sé si la prefieres explicar tú, Israel, del tema de Sí, a digital. ver, al final, dentro de lo que es el programa de ayudas de Digital, una de las categorías de digitalización que tenemos, pues es precisamente la de sistemas de facturación y facturación electrónica, ¿vale? Que de hecho se modificó, ¿vale? Es de las pocas categorías que se han revisado, ¿vale? Para que cumplan con todos estos Eso es. requisitos legales. Está aquí en la segunda columna a la derecha, Sí, es la categoría. sí, gestión de la facturación y factura electrónica, ¿vale? Y aquí están un poco Eh, los segmentos que siguen abiertos. sí, a día de hoy únicamente quedan abiertos los segmentos 3, 4 y 5, ¿vale? Que es el de pequeñas empresas, microempresas y autónomos, y las empresas entre 50 y 250 empleados.
tendríamos en el segmento 3 hasta un máximo de 1.000 euros, ¿vale? Para subvencionar esa categoría de digitalización. Y si mal no recuerdo, para el segmento 5 tenemos 4 y 5, si mal no recuerdo, creo que tenemos hasta 3.000 y 5.000, ¿vale? Sí. En ese ámbito Vale. de la facturación electrónica, ¿eh? Obviamente la cuantía del bono digital es superior, como veis ahí en la diapositiva, pero bueno, vamos a centrarnos en lo que nos afectaba ahora en cuanto a sistemas de facturación y facturación electrónica. Todas esas, digamos, implantaciones o mejoras de vuestro software, ¿vale? Podríais subvencionarlas dentro del programa, ¿vale? Yo desde nuestra oficina Acelerapyme, desde el día que comenzamos con los asesoramientos, sí que la hemos potenciado o introducido, ¿vale? Más que nada por ser un requisito, digamos, obligatorio y legal, eh, y del que los que todavía no habéis sido beneficiarios de la ayuda, pues os podríais beneficiaros a día de hoy para poder obtenerlas e implantarlas y aprovechar esa ayuda o esa subvención, porque no deja de ser una ayuda o subvención, aunque estamos un poco cambia un poquitito el funcionamiento al que estamos acostumbrados a trabajar con las ayudas y subvenciones, pero no deja de ser una ayuda o subvención como otra cualquiera, ¿vale? Sí. Nos preguntaban al Sí, lo final. único, como observación, Sí, que si alguien está en el segmento 4 o el 5, que tampoco se lo sí. piense mucho si lo va a pedir, Sí, porque es claro. hasta el 30 de No, y junio. en el otro también, porque seguramente ya creo que salió ayer o antes de ayer ya el, eh, la publicación con el límite de las cuantías que se iban a establecer para el programa Aquí Digital, así que supongo que se han hecho esa publicación es porque estemos ya cerca a Queda poco llegar dinero. al límite de presupuesto. Vamos, Vale, que seguramente ya no haya más ampliaciones de, sí, de- de presupuesto. vale. Sí, había levantado Alejandra la mano. Sí, ¿Tenía sí, alguna hay unas pregunta? cuantas preguntas que he visto que han entrado. Sí, si quiere, Sí, Alejandra. a ver, yo estaba pensando que si Verifactu entra en vigor ya obligatorio a partir del 1 de enero y luego a partir de julio, dependiendo de la naturaleza de la empresa y lo que facture, Sí. pero de lo de la ley de la ley Sí. que crece no está claro. Claro, si yo me compro hoy un software de facturación, luego voy a tener que comprar otro, voy a tener que comprar como la ampliación de ese porque se va a tener que modificar, Mm, porque hoy en día No, la ley Lo que crece no normal, está claro, ¿no? claro, lo Lo que normal es exige. que el fabricante del software de facturación ahora ya lo tenga preparado para cumplir Verifactu y en su Sí. momento lo adapte para cumplir la normativa en función de los plazos que sean obligatorios. Eso ya es política comercial de cada empresa, pero lo habitual es que cualquier software de facturación te garanticen que se va a ir adaptando a las obligaciones legales que vayan sí, surgiendo y que no te cobren un extra por hacer una adaptación a la normativa, igual que no te cobran un extra porque permite hacer declaraciones de IVA o otro tipo de Mm. obligaciones que pueda tener. Es lo normal. es lo ¿Qué normal, puede Pero si sí. pasar? Que, incluye, si incluye el tema de actualizaciones y estar al día con la normativa vigente, pues debería hacerlo, claro, ¿no? Eso es. ¿qué puede pasar? Que igual una situación en la que a alguien le hayan hecho un software totalmente a medida, no un software Mm, estándar que yo contrato ya. o que suscribo un uso, ¿no? Sino que es un software que me han fabricado a medida o que me han personalizado muchísimo. Igual la empresa que ha hecho esa implantación considera que adaptarlo en su momento a la ley Crea y Crece es un trabajo extra y que lo Mm. tiene que facturar aparte. Pero bueno, eso ya es las condiciones en las que se haya hecho la compra de ese software o la contratación de ese software entre tu empresa y el proveedor de esa solución informática. Y que, a Vale. ver, también tenéis que daros cuenta que al final, si cumples Verifactu, va a ser muy fácil que cumplas con Mm. factura electrónica, porque digamos que la gestión interna o lo que tiene que hacer el programa, ¿vale? Ya lo hace. Al final, el informal de los estados, mantenerlo, la comunicación con la plataforma, digamos que ya va a venir sobrevenida
sobre el propio sistema. No, no va a haber, digamos que no sería una actualización Claro, que cambiara la forma de trabajar con el programa claro, pero además, en todo caso, eso es una preocupación para el fabricante del para el programa. fabricante. No debería ser una preocupación para ti como usuaria de ese programa. Ah, Ellos yo ya soy se buscarán la fabricante, yo vida. voy a ser fabricante Ah, del vale. programa. En Ah, este caso sí, en este caso en sí este que caso tiene. sí, claro. Hombre, el cumplir la ley Crea y Crece es más complejo desde mi punto de vista que cumplir Verifactu, porque en Verifactu estás Mm, hablando de una única comunicación. claro. Comunicas para todos tus clientes, pero comunicas solo con un interlocutor que es Hacienda. En el caso de la ley Mm, Crea y Crece, tienes que tener abiertas canales de comunicación, tanto de entrada como de salida, o sea, tanto emites como mm, recibes comunicaciones con todos los operadores que haya en el mercado haciendo la misma labor. Entonces, ahí es donde yo creo que es interesante el tema de las plataformas de facturación, porque tú como fabricante o como desarrolladora de un software mm, puedes acometer esa tarea. De hecho, nosotros lo estamos viendo porque estamos ayudando a muchas empresas de software. Verifactu es algo que normalmente se lo hace la propia empresa y dice, vale, pues igual que desarrollé el Ticket Buy o desarrollé el SI, desarrollo Verifactu, ya lo tengo. mm. Pero cuando ven el tema de la ley Crea y Crece, ya empiezan a decir, esto ya son palabras mayores, porque tengo que tener igual 200, 300, 400 interconexiones verificadas, que no se puede caer ninguna, porque entonces no podría enviar o recibir facturas, además de con el observatorio de la morosidad empresarial, y tengo que verificar que continuamente están todas operativas, todas esas interconexiones, y de repente una empresa de esas plataformas cambia un protocolo, o de repente cambia cualquier forma de comunicar. Eso requiere un esfuerzo técnico y de atención continua que la mayoría de empresas de software están viendo que es más interesante trabajar con una plataforma que ya Mm. se interconecta con todos los demás operadores. Entonces, yo solo me tengo que entender con esa plataforma, me sirve de oficina de correos, digamos, para dar salida a las facturas Sí, y recibe, a su vez, las facturas de todos los demás operadores del mercado. Y en ese sentido, pues entendemos que bien. es una forma mucho más eficiente de dar cumplimiento a todos estos temas. Ahí si Sin quieres, duda. me puedes escribir y te doy un poquito Sí, más te voy a de escribir. información, con toda confianza. Creo que Sí, sí, pues estamos ahí desarrollando Verifactu, ya lo tenemos casi, Mm, casi hecho, específicamente para tiendas online, ¿eh? Eso es claro. nuestro negocio, ¿eh? Muy Pero bien. claro, ahora con la ley que crece, pues me asusta un poco, porque Ticketbuy ya está controlado, ahora Es Verifactu que casi, pero es claro. un escenario bastante más complejo técnicamente. Claro, es que esa sensación es mm, la que me da, porque Verifactu no me da tanto miedo al haber ya desarrollado Ticketbuy. Correcto. Sí, sí. Muy bien. Ujú. Vale, sí. Gracias. preguntan. Nos preguntaba Noelia Morán, dice que si una entidad ya ha recibido el kit digital, en otro concepto podría solicitar este de facturación. No, el bono digital es único para cada una de las empresas. Si tú ya has agotado el crédito o te ha caducado el bono, ya has sido beneficiaria de la ayuda y ahora no podrías acceder a ella. Dicen, ¿hay alguna opción de software que no implique suscripción y sea un solo pago, aparte de la gratuita de la Mm. administración? Eh, a Ah, ver, yo no coméntales conozco todas las tú, soluciones, yo no conozco tú, todas las soluciones de sí, facturación del mercado, pero estamos en un tema que sí, como continuamente va a ser necesario estar al día de las normativas que vayan saliendo, de cambios técnicos, sí, de cambios en los protocolos, comprar algo que no se va a ir actualizando en el tiempo a mí me parece yo, sí, bastante peligroso porque me peligroso, puedo quedar en sí, algo que no me funcione. Entonces, sí. aunque no sea un software de pago por uso, al menos sí que tendré que tener un mantenimiento Un con el fabricante mantenimiento del de, software o para que se que se... comprometa Claro, pero si no le a, pago, normalmente se van a comprometer a poco. claro, obviamente. A ver, es que yo también, o sea, luego soy bastante consciente y quizás es una mala praxis que se está llevando a cabo por muchas de las empresas. Olvidaros de los programas licenciados por licencia a un solo pago de uso. A ver, estamos acostumbrados a pagar el, el Netflix, el Spotify, bueno, por no decir así marcas comerciales, suscripciones de muchas cosas. En Claro. un programa, en el programa que utilizáis como empresa en vuestro día a día, ¿por qué no vais a seguir ese mismo formato cuando lo que vais a ganar es que podáis tener actualizaciones, que el programa se adapte, que el programa mejore con el tiempo?
yo dudaría, ¿vale? Del programa que os dice, no, esto es una licencia única, la pagáis ahora y ya te olvidas De de hecho, ello y ya nos es encontramos. es hacia lo que va el mercado, igual que en lo que Sí, decías de contratación de ocio, de otras áreas, la mayoría de soluciones de software en este momento se están comercializando en pago por uso, que también facilita que una empresa pequeña o un autónomo tenga acceso a una herramienta que antes tenía un coste muy alto, porque muy había que alto, hacer una eso es. inversión muy grande, y hoy en día, por una pequeña cuota mensual, si no voy a hacer igual uso del total de la herramienta, puedo hacer un pago más pequeño adaptado a mis necesidades, pero estoy aprovechando una plataforma, una infraestructura que me da muchas facilidades y me ahorra mucho tiempo. Igual hasta el Sí. propio Microsoft pues está vendiendo Excel, Office, todos los que son softwares de ofimática, está yendo hacia ese modelo cada vez más de pago periódico y de esa forma me va actualizando a las nuevas versiones que van saliendo. Vale. Eh, eh, Preguntan, un sí. solo software de facturación, por ejemplo, el que tú comercializas. Si tenemos 4 sociedades, vale un solo programa de facturación para las 4. En principio, la mayoría de softwares de facturación Sí, permiten tener diferentes empresas, o sea, empresas. utilizarlo para gestionar. Lo único que tiene que estar, como se supone que estará, capacitado para hacer esas comunicaciones en nombre de cada una de ellas de forma, digamos, independiente. O sea, Independiente, claro. en la práctica es como si tuviéramos 4 programas de gestión, cada uno con los datos de una empresa, pero es un único programa en el que me cambio a la empresa 1 o a la empresa 2 según para cuál estoy emitiendo facturas o generando documentos. Sí. Entonces, cualquier comunicación con la administración la hace en nombre de la empresa con la que estoy operando en ese momento. ¿Vale? Vale. Vale, muchas gracias, muchas gracias. Preguntan acceso a la presentación, Sí, eso ya tienes que decir sí, tú. a ver, no os lo había puesto todavía por ahí por el chat, si nos lo solicitáis al correo electrónico, que ahora mismo os lo veo ahí, os lo podemos remitir, ¿vale? A ver, no lo solemos enviar de motu propio porque aparecen pues eso, los nombres de los asistentes y demás, y un poco por protección de datos no lo hacemos por esa vía, pero si nos lo solicitáis, obviamente como Sí. asistentes de la jornada os lo facilitamos. Vale, y ya por un poquito por terminar, esto ya Sí, son recomendaciones nuestras basadas en la experiencia. ¿Por qué no esperar? ¿Por qué no esperar a esos plazos obligatorios que marca la normativa? sí, Pues porque si te importante. esperas, lo normal es que te tengas que poner a la cola y quizás no encuentres a nadie que te pueda atender, porque cuando Sí, se vayan no, acercando esos plazos sí, legales, los fabricantes de software tendrán miles de peticiones para implantar, para dar de alta a nuevos clientes, y igual va a ser complicado hablar en ese momento y me tienen que sí, hacer una formación, no sé cómo hacer facturas, no sé cómo hacer albaranes. Mejor, mi recomendación es no esperar. Si ya utilizas un software de facturación, en este momento ya tienes un programa de facturación, lo que tienes que hacer, es mi recomendación, es hablar con el fabricante de ese programa y asegurarte que tiene previsto o que ya cumple Verifactu y que tiene previsto o si tendrá algún coste ese cumplimiento de todo lo que obliga la ley Crea y Crece. Y si no utilizas un software de facturación, como sabes que estarás obligado, pues aprovechar, como hemos comentado, las mm, ayudas que puedan existir, aunque no sea todavía obligatorio, pero sabiendo que nos va a tocar, pues sí, hacerlo lo antes posible. Luego existen en determinadas comunidades autónomas ayudas por parte de gobiernos autónomos también para algunos de estos temas, y tener en cuenta que todo el uso de estos sistemas de la factura electrónica pues nos va a ahorrar tiempo, nos va a ahorrar errores y también incluso aporta una mejora en cuanto a imagen de la empresa, de modernidad y de eficiencia, ¿no? Y tener en cuenta que aquellas soluciones, en el caso del Verifactu, que no estén conectadas con la agencia tributaria, lo que se denomina sistemas no Verifactu, sí. ellos mismos han reconocido que tendrán más probabilidades de ser inspeccionadas porque se entenderá como que intentan, digamos, ser menos Menos transparentes transparentes. o facilitar menos información y lo que van a provocar es, digamos, generar más dudas en Hacienda. Sí, ¿Vale? Y luego nos pedían los datos, aquí tenéis los datos de contacto, con toda confianza, cualquier pregunta, cualquier cosa que tengáis, pues sí. encantado de aclararos. Sí, os dejo yo también por ahí por el chat los de la oficina Acelera Pyme. A ver, los tengo por aquí, así. Si Pues necesitáis nada, pues cualquier tipo de asesoramiento, sin
Por nuestra Sí, parte, sin pues problema. agradecer la Mm, asistencia, agradecer la confianza depositada por la Cámara en mm. nosotros y confío que hayamos resuelto las dudas y os hayamos ayudado, valga la redundancia, a Mm. planificaros y a plantearos cómo Sí. abordáis, porque aquí la pregunta no es si lo abordo, sino cuándo lo abordo. ¿Cuándo lo abordo? Esa es digamos, la principal cuestión. Si puedes ponerme la última, Fernando, y así le hago la captura Ah, perdón. de pantalla. Perfecto. Vale. Y nada, como siempre, pues dar las gracias a todos los asistentes, porque realmente, como decíamos al principio, sois los principales protagonistas de la jornada, tanto Fernando como yo os acompañamos, os intentamos dar un poco de visión al final del túnel de estos procesos de digitalización y, digamos, cambios normativos que vais a tener que afrontar en vuestras empresas, ¿vale? Las ayudas, las subvenciones y el asesoramiento lo tenéis fácilmente por nuestra parte. Así que cualquier necesidad que tengáis, estamos a vuestro servicio. Y obviamente, pues dar las gracias a Fernando, que yo creo que nos ha transmitido toda esta información, digamos, de una manera fácil y asequible, ¿vale? Yo por lo menos me ha parecido bastante interesante y con una visión bastante objetiva a ver, de todo lo que nos De va la a realidad, de lo afectar, que nos toca. sí, de lo que nos va a afectar. Muy bien, pues por mi parte un placer y espero Mm. que nos encontremos en otra ocasión Sí, con cualquiera de seguramente vosotros. nos, nos volvamos a reunir en las jornadas de sensibilización de la oficina Acelera Pyme. Pues nada, muchas gracias a todos y que tengáis buen día. Venga, buenos días.